Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión ya de nuestro curso de lentes de contacto para presbitas. Os pongo, como siempre, en pantalla este proyecto en el que participa Markenovi. Ya sabéis, Abandono Cero. Os podéis informar si queréis también incluiros dentro de este proyecto. Y como os decía, hoy ya es la cuarta sesión de este curso de lentes de contacto para los pacientes presbitas y hoy vamos a hablar de la elección de la lente de contacto. Muy relacionado con lo que es un protocolo, vamos como si dijésemos a dividir en dos partes la elección de la lente de contacto, que es lo que vamos a ver hoy, y el protocolo o seguimiento que tenemos que hacer de la lente de contacto lo veremos en la semana que viene, en la siguiente sesión. Recordaos que la semana que viene, la sesión de la tarde, la vamos a pasar al martes, porque el miércoles por la tarde tenéis una sesión muy interesante que impartirá Diego López Alcón del manejo de la miopía con y sin biómetro. Así que os animo a que os apuntéis también a esa sesión. Sin más, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues como os decía, nos vamos a centrar en el protocolo de adaptación de las lentes de contacto blandas. Iniciamos esta parte que vamos a dividir en dos sesiones y hoy la vamos a iniciar con la elección de la lente de contacto. Como siempre, tenéis a vuestra disposición el chat, lo tengo constantemente abierto, cualquier duda, consulta que os vaya surgiendo. Vais a ver que también hoy os he puesto documentación, ya sabéis que la documentación la podéis encontrar en el mismo enlace de siempre. Creo que ya todos tenéis el enlace, no obstante, os lo voy a poner nuevamente en el chat. Un segundito, a ver si os lo puedo poner, que no me deja. Para aquellos que todavía no lo hayáis abierto, es este documento de aquí, ¿de acuerdo? En el que recordad que os vamos poniendo todas las grabaciones y las fechas de las inscripciones. Y aquí es donde yo os voy poniendo la documentación, ¿de acuerdo? Extra, entre comillas, que os voy a ir subiendo. Voy a copiaros este enlace si os parece y os lo pongo en el chat para que los tengáis. Bueno, pues no me deja poneros el... Al final os lo pongo, que me lo voy a tener que volver a descargar porque este no me deja. Bueno, pues comenzamos, que se nos escapan los minutillos y, como siempre os digo, cualquier duda la tenéis el chat a vuestra disposición. Yo me apago ahora la cámara y nos vemos al final. Como os decía, hoy nos vamos a centrar en lo que es el protocolo, ¿de acuerdo? Y nos vamos a centrar en lo que podríamos decir que tengo que hacer antes de pedir la primera lente de contacto. Vamos a coger una exploración inicial donde vamos a centrarnos, por supuesto, muy importante, lo hemos venido viendo en estas sesiones anteriores, en la anamnesis. Hablando de pacientes multifocales, necesidades del cliente, bueno, pues ya sabemos que las necesidades del paciente presbitas pues no tienen que ser las mismas para todos. Si es o no usuario de lente de contacto, creo que esto debemos incorporarlo en el protocolo porque nos va a ayudar de alguna manera a acelerar la adaptación. Luego nos tenemos que centrar, por supuesto, en la salud ocular. Ya vimos en la primera sesión que hay pues, ciertos factores fisiológicos que afectan de manera específica a los pacientes presbitas y tenemos que tenerlos en cuenta. Y además de tenerlos en cuenta, tenemos que hablarle de ellos a nuestros pacientes. Os recuerdo que tenéis a vuestra disposición un montón de tests para evaluar la calidad visual del paciente, para evaluar sus sensaciones. Creo que en los pacientes presbitas incluir un test, como puede ser el test OSDI, es importante porque os podéis encontrar con pacientes que, bueno, pues tienen ya algún síntoma y vosotros vais a ver que los signos están ahí y recordad que cuando nosotros ponemos una lente de contacto lo vamos a ver, podemos exacerbar estos síntomas e incluso pacientes que tenían ligeros síntomas, pero que no eran para ellos problemáticos, cuando le ponemos la lente de contacto podemos aumentarlos. Aquí yo creo que, como siempre os comento, es muy importante ir un paso por delante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que quizá en estos pacientes
la lágrima artificial sea algo muy importante a tener en cuenta. A veces me preguntáis, ¿pero la lágrima es para todos? ¿No es para todos? Bueno, yo aquí voy a coger unas palabras, me las voy a hacer propias de nuestra compañera de EDISOP, que nos dio una formación de ascensión, no sé si lo recordáis. Y bueno, ella nos comentaba que la lágrima artificial es a los presbitas como una crema a los que son un poco más jóvenes. Y es que al final lo que estamos haciendo es prevenir. Con lo cual, bueno, pues no hay que recomendar lágrimas al 100%, pero yo creo que es que los pacientes presbitas ya vienen con unas características propias que casi casi en el 100% de los pacientes yo creo que puede ser una buena opción. Por supuesto, biomicroscopía, y luego la toma de datos. ¿Qué datos son necesarios, imprescindibles, convenientes? Bueno, ya sabéis que como imprescindibles diámetro de iris visible, queratometría o topografía, la refracción actualizada, siempre con el máximo positivo y la mínima adición. Y luego vamos a elegir la primera lente. ¿Cómo elegimos esa primera lente? Vamos a calcularla. Eh, Muy importante, el material. También vamos a hablar hoy de los materiales de las lentes de contacto. Tenemos una sesión bastante extensa por delante. Por supuesto, el cálculo del diámetro de la lente, el radio y la potencia. Luego ya nos quedaría para la sesión de la semana que viene la revisión de esa primera lente de contacto con la adaptación física, donde valoraremos esa adaptación física, agudeza visual con la lente de contacto, monocular, binocular, si tenemos una lente tórica, cómo valoramos ese giro, la posición de la marca y la cantidad de giro estimado, sobre refracciones, tanto monoculares como binoculares. Algo muy importante que a veces se nos olvida preguntar al paciente, que son las sensaciones del paciente, y pediríamos la lente de cambio y la segunda revisión, bueno, pues iniciaríamos otra vez todo este proceso. Como os comentaba, hoy nos vamos a centrar en estos 4 pilares: anamnesis, salud ocular y datos respecto a la exploración inicial y el cálculo de la primera lente de contacto. La revisión de la primera lente de contacto ya lo vamos a dejar para la semana que viene. ¿Cómo iniciamos esta anamnesis? Aquí cada uno tenéis vuestro protocolo, el que tengáis es estupendo, por supuesto, pero al final lo que buscamos en esta parte de la anamnesis es generar esa confianza profesional-paciente que nos va a ayudar a entender muy bien no solo las necesidades que nos cuenta el paciente, sino también las que percibimos. Por ejemplo, para mí es muy importante dentro de estas preguntas que os pongo la de si eres usuario de gafas. ¿Cuántos pacientes os habéis encontrado que realmente tienen una gafa pero la tienen en el cajón? En los miopes, bueno, pues puede ser que tengamos menos problema, pero en los hipermétropes, esos hipermétropes bajitos, sí que nos pueden dar dolores de cabeza. También es muy importante preguntar si quieres usar lente de contacto. Parece una pregunta de perogrullo, pero hay veces que el paciente no quiere usarla. Y esta necesidad viene demandada pues, por la pareja, en este caso no van a ser los padres porque estaríamos hablando de niños, pero es una pregunta que si la hacéis a veces os sorprenderá que haya pacientes que estén ahí y no quieran usar lentes de contacto. Por supuesto, muy importante, como os decía, ¿eres usuario de lentes? Esto nos puede ayudar a entender cómo es nuestro paciente. Me explico, hay pacientes que son usuarios, pero son un absoluto desastre, y cambiarles una metodología de uso cuando ya llevan tantos años usando lente de contacto, a veces es complicado, estaréis conmigo, pero tenemos que saber cómo las usan. ¿Cumple con las reposiciones? ¿Qué sistema de mantenimiento? ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente nos dice no estoy cómodo con la lente, es que me molesta, etcétera, etcétera, y enseguida pensamos que el problema es de lente de contacto. Puede ser, pero ¿cuántas veces os habéis encontrado que el problema no es la lente de contacto, sino que el paciente alarga las reposiciones, no las limpia correctamente, eh, no cambia los portalentes? Bueno, creo que aquí todos tenemos un montón de anécdotas que podríamos contar, ¿de acuerdo? Pero cuidado con el manejo de las lentes de contacto. Por supuesto, saber qué material lleva, qué diseño lleva, qué parámetros en la lente de contacto, si tiene buena visión, si está cómodo, nos va a ayudar a saber si tenemos que seguir por el mismo sitio o tenemos que cambiar.
Muy importante, y cuando hablamos de pacientes présbitas, hacer incidencia en enfermedades y medicación. Fundamental. Hay una cantidad enorme de medicación y de enfermedades sistémicas que tienen afectación ocular. Es imprescindible saberlo. ¿Por qué? Porque llegará un momento en el que si no tenemos esa información, de repente nuestro paciente nos pueda decir, mira, pues es que llevo un mes que voy fatal con las lentes de contacto. Y resulta que si no le preguntamos si está tomando alguna medicación nueva o si le han cambiado la medicación o si tiene alguna patología, pues puede ser que sea precisamente pues porque le han cambiado la medicación de, no sé, se me ocurre porque tenga la tensión alta o porque de repente pues le han tenido que mandar alguna otra medicación pues con un corticoide y eso tiene afectación ocular. Y muchas veces nos rompemos la cabeza pensando que puede ser y es algo tan sencillo como esto. Así que no se nos olvide nunca preguntarlo. Con todo esto, lo que vamos a hacer es, bueno, pues ver de alguna manera cuáles son las necesidades de nuestro paciente y darle solución. Y aquí cuando digo darle solución, tenéis que tener claro cuál es la principal causa por la que el paciente viene a nuestro centro. Es decir, si mi paciente quiere ver de cerca, lo primero que le tengo que solucionar es eso. Si mi paciente quiere montar en bicicleta, lo primero que le tengo que solucionar es eso. Luego yo ya, pues con la información que he extraído y lo que le he ido preguntando, entenderé que aparte de esa demanda, tiene otras. Pero la primera cuestión que tenemos que hacer es dar solución a esa demanda por la que entra el paciente, porque si no lo hacemos, aunque le mejoremos el resto, es muy complicado que el paciente esté satisfecho. Si nuestro usuario es de lentes de contacto, bueno, pues aquí podéis valorar de alguna manera que descanse de ellas para hacerle el estudio. ¿Qué os va a pasar? Pues bueno, que aquí va a haber pacientes que os van a decir que no. Entonces, esto tenéis que valorarlo vosotros junto con vuestro paciente. Quizás, pues aquellos pacientes que no puedan prescindir de las lentes de contacto en un primer momento se les pueda decir, bueno, pues te lo reviso con la lente, etcétera, etcétera. Pero si realmente veis algo que no estáis de acuerdo o tenéis que decirle al paciente que se quite la lente de contacto, ¿de acuerdo? Y poder hacer una exploración, pues quizá un poquito más exhaustiva. Dentro de la biomicroscopía, ya sabéis que no me voy a detener en esto, hay multitud de cursos al respecto, pero recordad que es muy importante valorar esta salud visual de nuestro paciente antes de insertar la lente, durante el uso de la lente y después de retirar la lente. Me gustaría que me comentarais a través del chat cuántos de vosotros hacéis estos tres pasos. ¿Y cuántos de vosotros teñís, por ejemplo, con fluoresceína en estos tres pasos? ¿Todos hacéis estas revisiones? Fijaos que antes de insertar la lente de contacto, tenemos que saber dónde está nuestro paciente, lo que nosotros denominamos un baseline. ¿Dónde está? Porque si yo no sé de dónde parto y luego veo modificaciones o alguna cuestión que me llama la atención, no voy a saber si mi paciente ya la tenía antes. Por supuesto, durante el uso de las lentes de contacto. Y luego, aquella que muchas veces me decís: "Esta no la hago", que es la de retirar la lente, ¿de acuerdo? Estas 3 son imprescindibles. Recordad lo que estuvimos diciendo, los párpados. Esas pestañas, que no tengamos triquiosis, que los párpados no tengan esa laxitud, etcétera, etcétera. Por supuesto, la lágrima, cantidad de lágrima, calidad de lágrima, el tesosdi que os comentaba, cómo está la córnea, esclera. Me dice Sergio que la fluoresceína con la lente nueva no, para evitar tinciones. Efectivamente, con el uso de la lente de contacto no podemos usar fluoresceína, salvo que tengáis fluoresceína de alto peso molecular. Ya sabéis que hay una fluoresceína específica para lente blanda. No se ve tan bien como la fluoresceína habitual, pero bueno, que sepáis que también tenéis esa opción, pero hay que teñir antes de sentar la lente y teñir después de quitarla. Como os decía, diferentes tests, el TESOSDI, el CLDQ8, os he puesto
diferentes escalas en ese enlace que os pondré al final de, pues, de Brian Holden, de las tinciones, de hiperemia, etcétera, etcétera, por si os las queréis descargar. El test OSDI es un test que nos mide, vamos a decirlo así, la posibilidad de que nuestro paciente tenga ojo seco y sobre todo nos va a ayudar a entender la sintomatología que puede tener. Es un test muy sencillo y de todas formas ya os digo que os lo vais a poder descargar porque os lo he puesto todo en ese enlace. Otra de las cuestiones que creo que son interesantes y creo que esto ya, no sé, la de veces que lo he puesto en todas mis sesiones, es este buscador, el buscador de medicamentos que es abierto, es CIMA. No sé si voy a poder acceder porque desde las presentaciones a veces me lo bloquea. Sí, en este caso sí. Esta sería la página. Nada más que tendríais que ir a buscador de profesionales sanitarios y aquí escribir el medicamento, el nombre del principio activo, lo que vosotros queráis. Aquí yo siempre busco el mismo, que ya le tengo localizado. Le doy a buscar. A ver, vamos a ver si me deja buscarlo. Vale. Bueno, pues aquí tenéis todos los medicamentos que hay que tengan ibuprofeno con arginina y fijaos algo tan habitual como el Espiridol aparece aquí. Tenéis ficha técnica, tenéis prospecto, tenéis información adicional y aquí tenéis por si hay alguna alergia. ¿De acuerdo? Pues de estas que de repente sale una notificación sanitaria, hay que retirar X lotes, lo que sea, lo tendríais todo aquí. Pero bueno, nosotros nos iríamos a ficha técnica y veis que aquí tenéis pues composición, formación, datos clínicos, etcétera, etcétera. Si nosotros bajamos, vamos a ver, aquí, reacciones adversas, ¿de acuerdo? En los datos clínicos. Aquí tenemos infecciones, trastornos de la sangre, trastornos del sistema inmunológico, bueno, pues trastornos oculares. Fijaos, algo tan habitual y que además la gente se lo suele tomar incluso sin ningún tipo de receta, aquellas personas que tienen dolores de espalda, etcétera, etcétera. Yo creo que el espiridol es bastante habitual. Bueno, pues fijaos que dentro de los trastornos oculares, alteraciones visuales, ambliopía tóxica reversible, y estamos hablando de poco frecuentes y raras, pero ojo con las poco frecuentes, que están entre una de 1000 y una de 100. Como sea uno de nuestros pacientes y no nos demos cuenta de esto, vamos a estar dando muchas vueltas. También, fijaos, en cuanto al oído, también tiene afectación. Así que creo que esta es una página muy interesante y que no deberíais nunca de olvidar ver cuáles son las interacciones que tiene la medicación de vuestros pacientes y sobre todo hablando de pacientes présbitas. A veces nos dicen, ay, no me acuerdo cómo se llama, ningún problema, mándame una foto. Llegan a casa, te envían una foto y lo puedes mirar. Bueno, continuamos. No sé si tenéis alguna pregunta. De momento he visto una que ya la he contestado, de Elisa. Parámetros a tener en cuenta en los pacientes présbitas. Refracción actualizada, máximo positivo, en lejos, mínima adición. Esto es algo que para una lente de contacto multifocal tenéis que tenerlo siempre, siempre en mente y es una de las pocas cosas que os voy a decir que son siempre así. Aquí no hay opción que valga. ¿Por qué ese máximo positivo en lejos? Porque ese máximo positivo en lejos lo que nos va a ayudar es a traernos como si dijésemos trabajo hecho para cerca. Si yo a un miope de lejos tengo que ponerle entre 2 o 2,25, siempre le voy a poner 2. ¿Por qué? Porque ese 0,25 me lo voy a traer para cerca. Si tú a un paciente de lejos le pones el -2,25, es muy difícil que luego se lo vayas a poder quitar, porque de alguna manera, y puesto así entre comillas, ya le estoy mostrando todo lo que puede ver de lejos, con lo cual quitárselo le va a costar. ¿De acuerdo? Entonces, es mejor poner el 2, que nuestro paciente esté más cómodo en cerca, que al final la mayoría de los pacientes présbitas lo que quieren es ver de cerca. Y si luego es posible, le voy a poner el 2,25. Veis que al final lo que estoy tratando es ir de menos a más. A veces pasa que, os voy a poner un ejemplo. Tenéis un paciente
que entra a vuestro centro y os dice, no veo de cerca. Le hacéis una refracción y veis que con la graduación que él lleva, ve el 0,8 de lejos. Pero vosotros con media dioptría más, le podéis poner la unidad. ¿Qué graduación le pondríais de lejos? Venga, primera pregunta que os hago a través del chat. Ahora sí quiero que todos me contestéis. ¿Qué le pondríais? ¿-2 o -2,50? Miope. Sí, eso es, Carmen. ¿Qué le pondríamos? Si es hipermétrope, al final también es el máximo positivo, con lo cual ahí tendríamos que poner el positivo completo. Pero efectivamente, ya me estáis empezando a contestar a través del chat. -2. Nunca tendríamos que buscar la unidad. Primero él ve el 0,8 y no se está quejando de lejos. Evidentemente, después nosotros vamos a intentar que nuestro paciente vea mejor que ese 0,8, pero la idea es que empecemos a dar solución a lo que quiere el paciente. Todos me habéis puesto -2, lo cual me congratula enormemente, pero no es algo que habitualmente me encuentre. Normalmente la mayoría le pone el -2,50. Que posiblemente, como os digo, luego terminaremos a lo mejor no con un -2,50, pero sí con un -2,25. Pero cuidado con esto, ¿de acuerdo? Siempre recordad cuál es la necesidad del paciente y poner el máximo positivo. Hablábamos, ¿os acordáis de las curvas de desenfoque que hablábamos, la máxima agudeza visual del paciente que le daba esa buena visión o la visión que él necesitaba? Pues lo podemos hilar con esto. Queratometría o excentricidad, ya sabéis, si tenéis el topógrafo podéis utilizar la excentricidad también. Diámetro corneal, absolutamente imprescindible para el cálculo de la lente. Vamos a ver luego un estudio en el que nos dice que al menos 1 de cada 4 pacientes no debería llevar un diámetro de acuerdo de 14 o 14,50. Un 25% de vuestros pacientes no debería llevar una lente estándar. Y ahora os animo a que cuando termine esta formación repaséis vuestra base de pacientes de lentes de contacto y veáis si realmente llegáis a ese 25%. El diámetro pupilar, bueno, pues puede ser la clave en adaptaciones multifocales, sobre todo en geometrías CD y CN, lo hemos venido viendo estas sesiones, dominancias oculares, visión binocular o estereopsis, aquí os voy a dar un truco que creo que comenté en la segunda sesión, no recuerdo a quién, disculpadme, no me acuerdo del nombre, pero le dije, cuando lleguemos a la sesión cuarta, voy a daros un pequeño truco para la estereopsis. Os animo a que hagáis estereopsis a los pacientes presbitas. Le hacéis la estereo con la gafa y después le vais a hacer la estereopsis con la lente de contacto. Sí que es verdad que ya el paciente, bueno, pues evidentemente tiene que tener una buena adaptación física, la lente de contacto tiene que estar bien adaptada, pero tenéis muchos pacientes que parece que sí, pero es que no. Bueno, pues les hacéis la estereopsis y os podéis apuntar. Si la estereo es igual que la gafa o disminuye 20 segundos de arco, perfecto, se va a adaptar. Dejarle, lo habéis hecho bien, lo habéis elegido bien, quizás sea un poquito proceso de adaptación. Si la diferencia está entre 20 y 60 segundos de arco, depende del paciente. ¿De acuerdo? Aquí puede ser que estemos en el límite, pero si la diferencia es mayor de 60 segundos de arco, os recomiendo que cambiéis el diseño de la lente que hayáis elegido. Es muy complicado que este paciente se adapte. ¿Por qué? Porque estamos comprometiendo mucho la binocularidad. ¿Algún test de estereopsis recomendado? Pues el más habitual es el de Randall, el que aparece en el test este, bueno, todos le llamamos el test de la mosca porque es lo que aparece, pero se llama el test de Randall, ¿vale? Y lo tienes, es muy sencillo de realizar. Son 10 cuadraditos en los que el paciente nos tiene que ir diciendo cuál es el que ve. Jerónimo me dice que es el que utiliza, perfecto. Es el más rápido, el más sencillo y además los pacientes lo entienden muy bien, que al final también eso nos ayuda a que los resultados de los test sean correctos. Otras pruebas, bueno, pues si tenéis posibilidades de hacer sensibilidad al contraste, aberrometría, etcétera, etcétera, ya sabéis que en los pacientes presbitats todo nos ayuda. Radios corneales. Vamos a ir viendo cada uno de ellos de una manera rápida porque creo que aquí no hay ningún problema y todos lo entendemos, pero quiero recordar ciertas cosas, por ejemplo, de los radios corneales. Recordad que la diferencia entre el radio 1 y el radio 2 es el astigmatismo corneal.
Y cuanto más parecido sea ese astigmatismo corneal al astigmatismo refractivo, mejores resultados vamos a obtener con una lente de contacto blanda que está fabricada con un toro interno. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que el astigmatismo está en la cara que apoya sobre la córnea. Con lo cual, cuanto más parecido sea ese astigmatismo corneal, tanto en potencia como en eje, mejor. Dato que siempre tenéis que tener en cuenta, que a veces cuando yo os comento, ya, pero bueno, es que este paciente tiene un astigmatismo refractivo de 1, perdón, un astigmatismo corneal de 1 y un refractivo de 3. Me decís, ay, no me había dado cuenta. Eso es importante. ¿Hasta qué límite podemos adaptar una lente con astigmatismo interno, blanda, con toro interno? Bueno, pues os puedo decir que hasta una dioptría y media como mucho lo podemos intentar. También depende de si es horizontal, si es oblicuo, si es vertical, de la cantidad de esfera. Ya sabéis que dar datos concretos es muy complicado, pero estamos ahí, ¿de acuerdo? Y también muy importante valorar el eje. Cuanto más parecido sea el eje de la refracción al de queratometría, más facilidad. Respecto a la excentricidad, os lo he puesto aquí por aquellos que tengáis topógrafo, simplemente recordar excentricidad por encima de la norma, que es 0,45 más menos 0,10. Esto quiere decir que la periferia de la córnea de nuestro paciente es más plana del estándar, con lo cual a lo mejor tenemos que abrir un poquito el radio, y por debajo de ese 0,35 la periferia es más cerrada del estándar y por lo tanto a lo mejor tendríamos que cerrar un poquito el radio. Simplemente eso es para lo que nos puede servir. Cálculo del diámetro de la lente. ¿Cómo lo medimos? Y esto os lo pongo porque es pregunta estándar de todas las formaciones en las que hablo del diámetro. Se puede medir con una regla, como estáis viéndolo en la imagen. Se puede medir en el topógrafo, pero cuidado. En el topógrafo yo siempre os recomiendo que lo hagáis directamente con el caliper, que no os fiéis nunca del dato que aparece aquí abajo. ¿Por qué? Porque fijaos, por ejemplo, en este caso, aquí no se estaría sobreestimando. En el horizontal parece que no. Yo siempre os recomiendo que lo toméis oblicuo. Ya sabéis que superior, o sea, vertical y horizontal no tienen la misma medida. Siempre me decís, ¿y cómo sé yo que mi topógrafo mide bien o mide mal? Bueno, pues es que al final los topógrafos lo que hacen es medir un reflejo. Es muy complicado. Así que os recomiendo que lo hagáis así. Y si no lo hacéis, en la mayoría de los topógrafos casi os puedo decir que le restéis un 0,5. No es ningún estudio, no está estandarizado de ninguna manera. Este 0,5 que os estoy diciendo es algo que después de calcular miles de lentes, yo me he dado cuenta. Otra cosa es que ya vosotros lo midáis con el caliper, entonces ya no habría que restar nada. Otra de las maneras en la que lo podéis hacer es cuando estáis viendo a vuestro paciente con la lámpara de hendidura. ¿Qué tenéis que hacer? Pues poner la regla. Exactamente igual que aquí, que lo haríamos a ojo desnudo, pero si lo hacemos con la lámpara de hendidura, lo que vamos a hacer es verlo todo más grande, con lo cual nos va a ser un poquito más fácil de valorar. También es interesante medir con la lámpara de hendidura, y aquí me adelanto un poquito a lo que sería la sesión de la semana que viene, pero también podemos medir lo que sobresale. Pero cuidado, ¿de acuerdo? Em, Tened cuidado porque cuando lo vemos a través de la lámpara, todo lo vemos muy ampliado y a veces me decís, sobresale 3 milímetros. Y yo digo, madre mía, 3 milímetros, eso es más que una lente escleral. ¿Por qué? Porque lo vemos ampliado. Entonces, cuidado. Yo en estos casos os animo a que o bien uséis el retículo, que hay muchas lámparas que tienen el retículo, incluso como nos dice Jerónimo, em, mm, cuidado con los autos que también suelen sobreestimar, pero vamos, os comentaba que hay muchas lámparas que tienen retículo que también podéis utilizar para medirlo y medir también cuánto sobresale una lente de contacto. Y si no lo tenéis claro, para que las primeras veces os lo podáis medir de alguna manera, podéis utilizar la regla. Veis que aquí estamos hablando de que sobresale 2,5 milímetros, es una barbaridad. Esta lente estaría muy grande, pero creo que estaba un poquito desplazada. Pero podéis utilizar esto o también podéis utilizar eh, el punto que tenéis dentro de
vuestra lámpara. Normalmente estos puntos suelen medir, pues creo recordar que hay algunas de 1,5 milímetros, otro de 2, pero bueno, eso es cuestión de que cada uno lo valore en su lámpara y con ese punto podéis también evaluar esto. ¿De acuerdo? ¿Cuánto ha de sobresalir la lente de contacto? Entre milímetro y milímetro y medio por cada lado. Lo veremos la semana que viene. Pero estas imágenes que te voy a poner ahora, Carmen, te van a venir muy bien. Este es el estudio que os decía antes, ¿de acuerdo? En el que os comentaba que al menos el 25%, es decir, uno de cada 4 de nuestros pacientes, no debería llevar una lente de contacto de diámetro estándar, ya bien por grande o ya bien por pequeña, me da igual. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos un diámetro corneal pequeño y esta es la imagen. Y ahora quiero que me comentéis y me contestéis todos los que queráis a través del chat. ¿Cuántas veces os habéis encontrado esta lente adaptada así? ¿Cuántas veces veis a través de lámpara de hendidura y las lentes están así? Os doy, nada, 10 segundos para que contestéis. ¿Cuántas veces os encontráis esto? Muchas, muchas, muchas veces, muchísimas. Sergio ya no pone ni muchas, pone buf. Pues sí, y esto es un problema. ¿Por qué? Porque esta lente está mal adaptada. Y en este caso, el mayor problema que nos encontramos es que el paciente se la lleva si nosotros le dejamos. ¿Por qué? Porque no le es incómoda. Le es incómoda cuando lleva horas de uso. ¿Por qué? Porque el movimiento, el intercambio lagrimal no es el adecuado, la lente puede deshidratarse, al final del día tienen mala visión, se encuentran incómodos y lo que es peor, ¿cuántas veces va un paciente y os dice, bueno, al final del día tengo el ojo un poco rojo, pero es normal? ¿Cuántas veces os han dicho eso? Aquí ni siquiera os voy a preguntar casi que me contestéis, porque estoy segura que a todos os han dicho esto. ¿Cómo que es normal que al final del día se me ponga el ojo rojo? Es cierto que habrá determinadas situaciones en las que sí podremos encontrar una irritación, pero en ningún momento lo podemos dar como normal. Son estos pacientes que llevan diámetros grandes. ¿Por qué? Porque al final la lente puede estar deshidratada por ese mal intercambio, ese mal movimiento, y al principio el paciente no está molesto, pero con las horas de deporte sí. Y estos son los que van a incrementar esas estadísticas, bueno, de la primera diapositiva que os he puesto de abandonos ceros, bueno, pues estos seguro que van a terminar en esas estadísticas en algún momento, porque son los pacientes que van poniendo las lentes tal, no sé qué, las voy poniendo un poquito menos y al final las dejo de utilizar. Y lo mejor que nos puede pasar con estos pacientes es que vengan a nuestro centro porque le podemos dar solución, pero hay muchos que no vienen. Así que muchísimo cuidado con estos pacientes por dejarles llevar las lentes de contacto. El otro lado de esta gráfica, como si dijésemos, un diámetro corneal grande, aquí nos voy a preguntar cuántas veces os encontráis con lentes así porque son muy pocas. ¿Por qué son pocas? Pues porque aquí al paciente le molesta y le molesta según se la pone. Con lo cual esta lente no se la lleve, por mucho que nosotros le digamos ves muy bien, dice sí, sí, pero yo estoy incómodo. Porque hay poca cobertura, porque en los movimientos de emergencia seguramente le invada el limbo y esté incómodo. Además, no creo que tenga una buena calidad visual, sobre todo si hablamos con una lente tórica. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que es verdad que la parte de la derecha, la imagen de la derecha, nos la encontramos menos veces. ¿Qué es lo ideal? Que me preguntabais antes a través del chat, creo recordar que era Carmen. Pues entre milímetro y medio por cada lado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la certeza de que en todas las posiciones de miradas va a haber una buena cobertura y tenemos un buen intercambio lagrimal. Entre milímetro y medio. ¿De acuerdo? Esto sería el ideal. ¿Por qué es tan importante el diámetro corneal? Bueno, aparte de lo que es la adaptación física, que es lo que acabamos de ver, en el que corremos el riesgo de que al final los pacientes no estén cómodos con las lentes de contacto, es porque como no tengamos bien el diámetro corneal, el cálculo del radio que nos van a hacer todas las calculadoras biométricas va a ser incorrecto. ¿De acuerdo? Fijaos, os he puesto este ejemplo. Es un paciente que tiene todos los parámetros exactamente igual. Si os fijáis aquí, bueno, la prescripción sería lo de menos, pero tenemos la queratometría
exactamente la misma y la única diferencia que tenemos es que uno tiene un diámetro de 12 y otro tiene un diámetro de 10,50. ¿Qué sucede? Que si nosotros hacemos el cálculo, yo le sumo 3, ya sabéis que es nuestra regla de adaptación, pero es un 3 sobre el diámetro perfectamente medido. Si lo hacéis, por ejemplo, con los datos del topógrafo, pues como os he dicho antes, o le restáis 0,50 o le sumáis 2,50, que al final es lo mismo. Pero bueno, si yo le calculo, me sale un 8,30. Y sin embargo, si tengo este diámetro y lo calculo para este diámetro, fijaos que me sale un 7,70. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya os habéis fijado, y no sé, aquellos que adaptéis muchas lentes y tengáis en cuenta el diámetro, que los diámetros más pequeños suelen tener radios más cerrados. Cuando yo tengo un paciente con la misma queratometría, lo que me indica esa queratometría es que la forma de la córnea de mi paciente es la misma. Lo único que varía entre el paciente 1 y el paciente 2 es lo grande que es la córnea, pero la forma es la misma. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este diámetro 15 y un radio 8,30, esta es la ságita. Si yo tengo una lente a la que le pongo un diámetro 13,50, veis que es más pequeña. Si yo no le modifico el radio, ¿veis que esta sagita es más plana? Bueno, perdón, este radio es más plano, la sagita es más baja. Para que realmente las dos sagitas sean iguales, yo tengo que hacer un radio más cerrado. ¿Veis que esta esfera es más pequeña que esta de aquí? Por eso el radio es más cerrado. ¿Todos habéis entendido esto? Es fundamental. Si necesitáis que lo vuelva a explicar, me lo decís en el chat, pero es imprescindible que calculéis bien el diámetro de la lente, ¿de acuerdo? Eh, Tanto para la adaptación física en cuanto a lo que es el movimiento, etcétera, etcétera, como a lo que es el cálculo del radio. Me decís que lo vuelva a explicar. A ver, voy a coger mi lápiz. Imaginaos que tenéis esta lente. La ponemos así. Y esta es la lente de 15. Esta es la sagita de la lente. Imaginaos que ahora no quiero poner un diámetro de 15 porque me he dado cuenta de que el diámetro de 15 es muy grande y que necesito un 13,50, que estaríamos hablando, pues vamos a imaginaros aquí. Si con este 13,50 yo no cambio el radio, ¿veis qué está pasando? Tenéis que tener en cuenta que la lente de 15 y la lente de 13,50, si no cambiáis el radio, la esfera es la misma. Pero veis que esta sagita es más pequeña que esta, con lo cual, evidentemente, esta lente es más plana. ¿Qué tengo que hacer para que esta lente de 13,50 se comporte como la de 15? Pues que las sagitas sean las mismas. Y para que las sagitas sean las mismas, ¿os fijáis? Que yo tengo que cerrar el mi radio. Esta esfera, vamos a ver si consigo hacerlo que se vea, es más pequeña que esta de aquí. ¿Lo veis ahora mejor? Ahora ya sí que todo es correcto y todo es ok. Es un concepto un poquito complicado de entender la primera vez, pero una vez que lo tenéis visualizado, y espero que con estos dos dibujos que os he hecho lo tengáis visualizado, es muy fácil de entender. Y espero que a partir de ahora no se os pase ni un solo diámetro, porque de verdad que el diámetro es pues el parámetro sobre el que se basa todo el cálculo del radio de la lente, de las ságitas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por cada 0,5 de cierre de diámetro en torno a cerrar 0,3 en el radio, nos pregunta Jerónimo, aproximadamente 0,502. Sí que es verdad que como nuestras lentes van de 0,3 en 0,3, yo aquí lo que siempre os digo es volved a calcular con la calculadora biométrica. Es decir, si yo tengo una lente que le he pedido un 15, os pongo por caso, y el diámetro es grande, no os fiéis de hacer ese 0,5 por 0,2, 0,3. Eso está bien tenerlo en mente y si tenéis que hacer un cálculo muy rápido. Pero lo ideal que es, os vais otra vez a vuestra calculadora biométrica, metéis el nuevo diámetro y calculáis con la queratometría. Y así os va a salir perfecto.
También otra opción, y ya sabéis que en Markenovi en la página web tenéis las ságitas. Podéis valorar las ságitas, ¿de acuerdo? Para ver cuánto se está cerrando la lente. Pero bueno, eso ya es otro webinar que tengo planteado hacer, que es el cálculo de las ságitas, que lo hicimos antes del verano, para la siguiente, ¿de acuerdo? Pero sí, Jerónimo, más o menos entre cada 0,5 de diámetro, entre 0,2 y 0,3 de radio, ¿de acuerdo? Bueno, pues continuamos. Zonas ópticas. Lo hemos visto, diámetro de la pupila, lo vimos en la sesión 2, lo vimos con las curvas de desenfoque. Recordad que es interesante saber la dinámica pupilar. Si tenéis la opción de que vuestro topógrafo tenga tu pupilómetro, pues perfecto. Si no, pues simplemente una evaluación. Con mucha luz mi paciente tiene la pupila muy pequeña, con poca luz la tiene muy grande, ¿cómo es esa dinámica pupilar? ¿Y cómo se mide? Pues si la tenéis que medir en las condiciones habituales del paciente, no os compliquéis. Aquí os he puesto un poco esa elección de las lentes de contacto en cuanto a pupila, lo vimos en la sesión 2, pero bueno, os lo he querido dejar escrito porque algunos me lo preguntasteis por email. No, a ver, tampoco es fiable 100%, ya sabéis que a mí dar tablas y datos concretos que sean siempre los mismos en multifocales, creo que es muy complicado, pero sí para que tengáis una idea. 2,50 o por debajo de 2,50 y entre el 80, entre 2,50 y 4,50 y entre el 59, y por encima de 4 estaríamos ya con Blue Gene y con Saphir, por si queréis tener ese dato. Dominancias, que me lo preguntabais a través del chat, no es que no haya hecho caso a esa pregunta, pero me la estaba guardando. La dominancia ocular lo único que es pues, qué ojo domina, en qué situación, ¿de acuerdo? Direccional, la que tenéis en la imagen. Con el triangulito le decís al paciente que vea un optotipo y a mí personalmente lo que me gusta es que dejen la mano quieta y yo le tapo un ojo y le tapo el otro. Cuando le tapo el dominante, pues evidentemente mi paciente me dice, uy, ahora no lo veo. También la otra opción que se puede dar a veces es la de, pues, decirle al paciente que se acerque el triángulo y que siga viéndola. Pero bueno, aquí como vosotros queráis, esa sería la direccional. Y luego la sensorial es la de que binocularmente con la mejor prescripción del paciente le ponéis el test de agudeza visual, que lo vea, aunque le cueste un poquito, pero que lo vea, y binocularmente con los dos ojos abiertos, en lejos le vais a poner un más 1,50, un más 2, primero en un ojo y luego en el otro. En el ojo en que más le moleste, ese es el dominante sensorial de lejos. También podemos hacerlo en cerca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues pensad, vamos a ponerle la mejor prescripción en cerca, es decir, la adición, el test en cerca, y al igual que antes, binocularmente le vamos a poner una lente, pero en este caso negativa, de menos 1,50, menos 2, depende del paciente, y en el ojo que más le moleste, ese es el dominante en cerca. ¿Cuáles son imprescindibles? ¿Cuáles son las más interesantes? Para mí las tres. Creo que es una prueba súper rápida y os va a dar un montón de información para poder elegir los diseños de las lentes de contacto de manera adecuada. Luego os voy a poner un esquema, pero de verdad que son, si tengo que elegir, pues me quedaría con la direccional y la sensorial en lejos, por supuesto, pero si la podéis hacer en cerca, os animo porque son pruebas muy rápidas y nos van a ayudar, como os digo, a entender qué le está pasando a nuestro paciente. ¿Por qué las dominancias oculares son importantes? Fijaos, tenemos pacientes que, bueno, pues la dominancia sensorial y direccional en lejos coinciden con el mismo ojo. Aquí tenéis los datos, el 42% en el derecho, el 24% en el izquierdo, pero fijaos, hay un 34% que tiene dominancia cruzada. Esto quiere decir que la direccional en lejos y la sensorial en lejos no están en el mismo ojo y no es un porcentaje despreciable. Estamos hablando de un 34%, casi entre 6 y 7 de cada uno de nuestros pacientes va a tener la dominancia igual, pero va a haber 3 o 4 pacientes de cada 10 que no la tengan. Y es un dato interesante. Ese es el problemático, efectivamente, Jerónimo. Y conocerlo nos va a ayudar un montón. ¿De acuerdo? Os pongo ahora en pantalla eh, todas las lentes de contacto multifocales que tenéis. RX, nos quedaría poner la extensa, que no es RX, ya sabéis, pero bueno, y os lo pongo porque nos vamos a centrar ahora muy rápidamente, porque se me está comiendo el tiempo, en lo que son el módulo de elasticidad, el coeficiente de fricción, el filtro, bueno, los filtros y el DK.
muy rápidamente, ¿de acuerdo? Pero quiero que tengáis en cuenta estos datos porque son datos que os van a ayudar a elegir la mejor lente para nuestro paciente. Os pondré también algunos tips al final. Vamos allá. Vamos a empezar por el oxígeno. ¿Cuánto oxígeno realmente necesitamos? Bueno, hace ya tiempo que se descubrió que aumentar el flujo de oxígeno eternamente no da lugar a que aumentemos el DKT también de manera exponencial y con una relación directa, sino que hay un valor a partir del cual, por mucho que nosotros aumentemos el flujo de oxígeno, no va a aumentar nuestro DKT. Ese valor es aproximadamente 50. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tenga mucho más valor de 50, bueno, pues está bien, lo tenemos por aquí, pero realmente el flujo de oxígeno, que es lo que a nosotros nos interesa, ese flujo que pasa a través de la lente de contacto, no varía demasiado. Tened en cuenta aquí también que aquí influye el espesor de la lente de contacto. El DK es el DK del material y el DKT es el material, ese flujo de oxígeno que tiene nuestra lente de contacto, pero basado en el espesor que tiene la lente. Y cuidado, porque todos los laboratorios, absolutamente todos, os dan este DKT con una lente de -3, porque es el estándar. Pero, ¿esto qué quiere decir? Pues que si yo tengo una lente de +8, no me puedo fiar de ese valor. ¿Que queréis saberlo? Nos llamáis a Markenovi, mis compañeros de Customer Care os hacen el cálculo sin ningún tipo de problema. Pero esto tenéis que tenerlo en cuenta. Otro de los datos que os comentaba que vamos a ver, el módulo de elasticidad. ¿Qué es el módulo de elasticidad? El módulo de elasticidad es como la lente se va a deformar cuando pase el párpado. Tan sencillo como eso. ¿Bueno o malo? A ver, ninguno de estos datos por sí solos son buenos o malos. Lo que tenemos que pensar es en estos datos asociados a los pacientes que tenemos delante. Por ejemplo, si yo pienso en una lente de contacto con un módulo de elasticidad alto, ¿qué ventaja va a tener esta lente? Pues que es muy fácil de manipular, que tiene un índice de rotura quizá más bajito, que al paciente le va a costar muy poquito ponérsela, pero también es cierto que va a tener mucha más interacción con el párpado. Entonces, otro de los datos que tenéis que tener en cuenta con el módulo de elasticidad es que también influye la graduación. Este módulo de elasticidad, al igual que con el DKT, se da con una lente de -3. Pero vosotros sabéis que una lente de +8 la tocáis y es más gordita que una lente de -4 o de -3. Con lo cual, el espesor del material va a hacer que la rigidez de la lente de contacto varíe. Así que es importante. ¿Para qué nos sirve este módulo de elasticidad? Pues es, por ejemplo, muy importante para que tengamos un intercambio lagrimal óptimo, permitiendo que la lente de contacto se mueva al parpadear. Os voy a poner un caso. Paciente presbita con un párpado muy laxo. ¿Qué queréis? ¿Un módulo de elasticidad muy alto o muy bajo? Venga, primera pregunta, que siempre me preguntáis, quiero más casos, quiero cosas prácticas. ¿Qué elegiríais? Así, y solamente con este dato. Sé que habría que valorar muchísimas más cosas, pero un paciente con un párpado muy laxo, ya sabéis que eso quiere decir pues que tiene poquita interacción. Si ponemos un módulo de elasticidad muy bajo, ¿qué penséis que va a pasar? Todos me decís bajo, menos Carmen que me dice alto, Ana me dice alto. Tendríamos que ir a un módulo de elasticidad un poquito más alto, porque si lo ponemos muy bajo y tenemos un párpado muy laxo, a lo mejor el paciente no mueve la lente de contacto. ¿Os ha pasado alguna vez que veis, le decís al paciente parpadea y parece que la lente está cerrada porque no la mueve y sin embargo le hacéis el push-up y decís, uy, si este push-up está muy alto? ¿Os ha pasado alguna vez? Pues esto puede ser por esto. ¿De acuerdo? Aquellos que me habíais puesto bajo, ¿entendéis por qué quizá el alto sea mejor? Perfecto. Muy relacionado con este módulo de elasticidad está el coeficiente de fricción. Y sí que os digo que el coeficiente de fricción está íntimamente relacionado con el confort de la lente de contacto. Directamente, aquí tenemos evidencia bibliográfica 100%. ¿Qué es el coeficiente de fricción? Pues como su nombre dice, lo que roza. Por eso os digo que está muy relacionado con el módulo de elasticidad.
Cuanto menor es el coeficiente de fricción, más cómoda es la lente para nuestro paciente. Y esto sí que os lo podéis aprender porque siempre es así. Pero este coeficiente de fricción bajo no siempre es bueno para todos los pacientes. Por ejemplo, os voy a poner un caso. Coeficiente de fricción muy bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que la interacción entre la córnea y la lente de contacto es muy baja. Es decir, el coeficiente de fricción es muy bajito, con lo cual podríamos decir que la lente resbala. Y tenéis que pensar que este coeficiente de fricción va en dos posiciones. Es decir, cómo interactúa la lente con la córnea y cómo interactúa la lente con el párpado. Si nos fijamos en cómo interactúa la lente con la córnea, un coeficiente de fricción bajito quiere decir que interactúa muy poco, que es muy resbaladiza, como si dijésemos. Si tenemos un astigmatismo muy alto, por ejemplo, un -3, voy a poneros lo más complicado, oblicuo, ¿qué buscaríais? ¿Un coeficiente de fricción muy bajo o uno medio? Os estoy haciendo pensar un poquito para ser un jueves tan temprano. Vale, aquí tengo a dos Annas, una con N doble N y otras no, que me dicen bajo, medio, medio. A ver, lo ideal es medio, porque cuando yo tengo coeficientes de fricción muy bajitos, quiere decir que la interacción es muy pequeña entre la córnea y la lente, con lo cual estabilizar esa lente me va a resultar un poquito más complicado. ¿Lo entendéis? Cuanto más bajo sea, menos interacción. Cuanto más alto sea el coeficiente de fricción, quiere decir que más fricción a una superficie con otra y cuanta más fricción hay, más difícil es que se mueva. ¿De acuerdo? ¿Ahí lo tenéis todos? Ya os digo que no hay ningún dato de estos que sea bueno por sí solo, pero son datos que hay que conocer para elegir bien las lentes de contacto en nuestros pacientes. Bueno, deshidratación, humectación, lo he comentado al principio, no me voy a detener, ya sabéis. La lente divide la lágrima en dos partes, la prelente que es más fina que la posterior, con menor contenido en agua. Bueno, pues vamos a tener ahí una parte de deshidratación, sobre todo si no tenemos una buena capa lipídica. Enlazamos con todo lo que hemos dicho de las glándulas de mebomio, ¿de acuerdo? Así que es algo que también tenemos que tener en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes que, como os decía al principio, ya empiezan a tener un poquito de síntomas de ojo seco y yo ahí os recomiendo 100% que le digáis al paciente que tiene que usar lágrima artificial. Es algo que hay que hacer y, y además lágrima artificial pautada, 3 veces al día, porque si el paciente la echa cuando ya siente molestias, vamos tarde. ¿De acuerdo? Así que creo que ahí no nos tiene que temblar el pulso al pensar que estamos ante pacientes con unas características que ya tienen una lágrima degradada y con lo cual tenemos que ir por delante de los problemas que podemos tener. Y por último, bueno, pues la luz. Respecto a la luz, recordad, tenemos filtros ultravioletas y filtros de luz azul. El ultravioleta, ahí no tenemos duda, tenemos un montón de evidencia que una sobreexposición puede producir ciertas patologías como la fotoqueratitis, las pinguéculas, el pterigium, cataratas. Algunos estudios nos hablan de la DAMAE, pero ya sabemos que eso es muy complicado de poder establecer una relación directa. Y respecto al azul violeta, bueno, pues respecto a las patologías, no sé, aquí hay de todo, pero parece que eh, ese daño de riesgo ocular en retina, en córnea, pues bueno, no está demostrado, pero sin embargo, sí que en cuanto a calidad visual, tenemos diferentes estudios que nos hablan de un aumento de sensibilidad al contraste, de una disminución del deslumbramiento, y es que, como os decía, en la sesión anterior, creo que fue, o en la segunda, no lo recuerdo, eh, hay más dispersión por esta longitud de onda. Entonces, a veces eliminar de manera, a ver, no total, por supuesto, sino parcial, esa cantidad de luz azul, puede hacer que nuestros pacientes no nos vayan a ganar una línea de agudeza visual, pero sí que estén un poquito más cómodos en cuanto a la dispersión, que estén un poquito más cómodos en cuanto al contraste, en cuanto al deslumbramiento, porque esta longitud de onda aumenta el deslumbramiento, disminuye la sensibilidad al contraste y aumenta la dispersión. Entonces,
Bueno, pues ahí os lo dejo para que también lo tengáis en cuenta. Elección del paciente. Bueno, yo os pongo esta diapositiva porque creo que tengo que ponerla, pero la realidad nos dice que nosotros no elegimos el paciente. El paciente nos entra por la puerta. Otra cosa es que nosotros seamos proactivos y aquel que no viene hablando de lentes de contacto multifocal históricas o multifocales, nosotros les digamos, oye, ¿sabes que hay esta opción? Acción que evidentemente os animo a todos a que hagáis. Pero bueno, siempre sabemos que hay pacientes que son, vamos a decirlo así, más fáciles que otros. ¿De acuerdo? Motivación del adaptador, por supuesto. Como vosotros no estáis motivados y no conozcáis el producto, empezamos mal. Motivación del usuario. Vamos, la motivación del usuario todos sabemos que es imprescindible. Ametropías. Pues todos sabemos hipermétropes bajos, hemétropes un poquito más complicados. Jóvenes présbitas, más fácil. ¿Por qué? Pues porque ya recordáis que adiciones bajas son más sencillas. Si ya es usuario de lentes de contacto, pues lo que hemos hablado al principio, cuáles son, cómo las usas, material, diseño, podemos valorar la monovisión y el astigmatismo. Siempre me decís que lo que más os cuesta en una lente multifocal es el astigmatismo y a mí eso de verdad que os voy a decir que me duele un poco, porque si sabéis adaptar una monofocal tórica, sabéis adaptar una multifocal tórica. Lo vamos a ver en la sesión que viene. ¿De acuerdo? Elección del material. Ya aquí voy a empezar a entrar en distintos esquemas que os he hecho porque creo que os pueden ayudar, pero como ya sabéis, los esquemas son eso, ideas por si no sabéis qué hacer, dónde os podéis apoyar. Os lo he dividido si es usuario de lente de contacto y si no lo es. Si es usuario y usa silicona, Safir, Bluyen, EDOF. Va bien con la silicona, no se la voy a cambiar. Si no usa silicona, si tiene una lágrima muy grasa y fijaos, si viene de trimestral o convencional, Gentle 59. Gentle 59 es una lente que tiene un módulo de elasticidad más alto, fijaos, un coeficiente de fricción relativamente bajo, con lo cual es una lente muy cómoda, pero muy fácil de manipular y con pocas roturas. Si nos encontramos con un paciente que va con su lente, pero tiene mucha sensibilidad, incidencias con otros materiales, y fijaos, bueno, aquí os he puesto un boot por debajo de 10. Ya quisiera yo que nuestros pacientes tuvieran un 10. Esto creo que lo voy a cambiar porque es lo que dicen la bibliografía, pero es que no nos encontramos con boot de 10 ya casi nunca. Creo que tendría que poner por debajo de 6. Podemos utilizar la Yentel 80, pero cuidado, por favor. eh, Fijaos que las quejas del paciente no sean porque la lente esté mal adaptada físicamente, esos diámetros grandes que hablábamos, lentes que a lo mejor quedan planas o lentes que quedan cerradas, porque entonces el problema no es el material, el problema es la adaptación física. Si la adaptación física es buena y mi paciente tiene una hipersensibilidad, podemos probar la Yentel 80. Pero la Yentel 80 es una lente que tiene coeficiente de fricción bajo y módulo de elasticidad bajo, es una lente que es un poquito más difícil de manipular y es un poquito más difícil de adaptar. Si alguna vez tenéis que poner una Yentel 80, os recomiendo que habléis con mis compañeros de Customer Care. Si no tenéis, pues esta lente no la habéis usado. ¿Por qué? Como tiene esas dos características, va a tener siempre más movimiento y a veces nos puede engañar un poquito, ¿de acuerdo? Si no es usuario de lente de contacto, bueno, pues usuario ocasional lágrima grasa, Gentle 59, usuario habitual, pues Safir, Bluyen o EDOF, y si realmente tiene esa hipersensibilidad o, por ejemplo, tiene papilas, o tiene un lead wiper o algo así, podemos utilizar la Gentel 80. Otro de los esquemas que os voy a poner y para ya ir terminando, y creo que me voy a pasar 5 minutillos, disculpadme, ¿cómo vamos a elegir la lente de contacto con la dominancia del paciente? Por eso os decía que es muy interesante que midáis las tres. Vamos a empezar con la dominancia sensorial y la dominancia direccional en lejos en el mismo ojo. Esto es lo habitual. Habíamos dicho que era el 66%. Por lo tanto, si es el habitual, yo aquí lo que os recomiendo es que utilicéis la regla de adaptación de laboratorio. Bien EDOF, bien CD, CN, lo que el laboratorio recomiende. Como bien os decía Jerónimo, el problema venía en ese 34% en el que la sensorial y la direccional es cruzada. Aquí la primera opción es EDOF. Y os lo digo así. Primera opción, EDOF. Además, ahora tenéis esférica y tórica, con lo cual ya
No hay ningún problema en las lentes tóricas que antes nos podíamos encontrar con ese hándicap. ¿Por qué? ¿Recordáis que con EDOF no modificamos la cantidad de imágenes en retina, sino que aumentamos profundidad de foco? ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener la misma imagen en las dos retinas, con lo cual no va a tener problema de saber cuándo está mirando, entre comillas, por un ojo o por el otro. Así que primera opción EDOF. Si no le va bien, porque bueno, pues EDOF está basado en un diseño de Brian Holden que ha estudiado las aberraciones de alto orden como si dijésemos estándar. No a todos los pacientes le va a ir bien, a muchos le va fenomenal. Y de hecho, al que le va bien no lo quiere cambiar por nada. No sé si alguno ya ha puesto alguna lente de contacto EDOF, pero normalmente cuando pones una lente de contacto EDOF y el paciente está cómodo, está muy, muy cómodo. Es decir, en una valoración de 1/5, todos son 4 o 5. Si no está bien con ese tipo de lente, la siguiente opción, dos geometrías iguales, en los miopes 2 CDs y en los hipermétropes 2 CNs. Vamos ahora a comparar dominancia sensorial en lejos con dominancia sensorial en cerca. Puede ser que la dominancia sensorial en lejos y la dominancia sensorial en cerca estén en el mismo ojo. Y yo ahora os pregunto, ¿os parece un caso fácil o difícil cuando la dominancia sensorial en lejos y en cerca es en el mismo ojo? ¿Qué os parece? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿El que no querríais tener? Muy difícil, más complejo, efectivamente. Perfecto. ¿Por qué? Porque al final utiliza de alguna manera sensorial y direccionalmente el mismo ojo para lejos o para cerca. Aquí también os digo, primera opción, EDOF. No estamos poniendo imágenes diferentes en retina, ni estamos poniendo gradiente positivo, recordáis, ¿verdad? Que lo vimos en la sesión 2. Con lo cual, la primera opción siempre va a ser EDOF. ¿Que no? Pues aquí seguir la regla de adaptación si no va bien con EDOF. Y si no, bueno, pues al final podéis terminar con 2 CDs, 2 CNs. Este, como me decís, es el caso más complicado. No es muy habitual, pero por eso tomar la dominancia sensorial en cerca nos puede ayudar. Y luego tenemos el de muy fácil, que es el dominante sensorial para lejos un ojo y el dominante sensorial para cerca en el otro. Este es un caso en el que claramente tenemos que poner centros asimétricos. Ya nuestro paciente viene como si dijésemos de serie, utilizando un ojo para lejos y otro para cerca. Así que, listo. Os he puesto aquí las guías de adaptación, las tenéis en la tarifa perdón, en la tarifa no, en lo que es nuestro catálogo de productos. No me voy a detener demasiado en ellas. Diámetro de iris visible +3, utilizar la calculadora biométrica. En Mayenovi también tenéis la calculadora biométrica. Si no tenéis esa posibilidad o no lo queréis calcular vosotros, de verdad, llamar a mis compañeros de Customer Care, os van a ayudar. Si no tenéis acceso a Internet, podéis utilizar estas tablas en las que aquí tendríamos camedios, ¿de acuerdo? En esta línea de aquí. Aquí tendríamos el diámetro de iris visible, el diámetro de la lente y simplemente, pues si yo tengo un camedios de 7,70 y le quiero poner una lente de 14, pues tendría que poner un 8. Esta es la forma más básica, pero yo os animo a que habléis con mis compañeros de Customer Care si tenéis alguna duda, ¿de acuerdo? Eh, Aplicar distometría en los 2 meridianos, que esto siempre lo digo y algunos de vosotros me decís: "Ah, pues yo solo aplicaba en la esfera". No, en los 2 meridianos. Y ojo, tanto si es positivo como si es negativo. Parece que cuando es negativo, como ponemos menos, nos gusta, pero cuando es positivo, como tenemos que poner más, nos gusta menos. Y luego, un truco que os puedo dar en cuanto a EDOF es que si tiene una exigencia visual, media alta en cerca, podéis intentar poner un 0,25 más en la esfera. En los dos ojos, o si queréis y habéis mirado todas las dominancias, en el que sea dominante en cerca o en el que sea no dominante en lejos. Ahí ya os lo dejo a vuestra elección y en cuanto a la demanda que tenga el paciente en lejos en cerca. Si es alta, ponéis poder un 0,25 en los dos y si no, podéis pues eso, un 0,25 en el dominante en cerca o un 0,25 en el no dominante en lejos, que ya habéis visto que sensorial en cerca y en lejos puede variar, ¿de acuerdo? Y luego la adición, bueno, pues la tenéis en pantalla. Por debajo de 0,5, 0,75, entre 1,50 y 1,75, 1,50 y por encima de 2, 2,25.
¿Qué más me queda para ir terminando? Bueno, aquí tenéis la guía de adaptación de los diseños CD y CN, también la tenéis en el catálogo. Recordad, adiciones bajas 2 CDs, adiciones por encima de 1,75 CD y CN, extensiones, pues las dominancias cruzadas. Si no admite EDOF en una dominancia cruzada, pues aquí lo tenéis o 2 CDs o 2 CNs. Y luego, algo que ya vimos en la sesión, creo recordar que fue la 2, lo de las zonas ópticas. Y también lo hemos recordado hoy, muy pequeñas y Gentle 80, priorizar distancia intermedia Blue Gen y Saphir, que ya también vimos por qué, y todas las distancias, pues como si dijésemos más balanceado, lo que sería la Gentle 59. Me quedan 3 diapositivas en las que os doy ciertos tips que os pueden ser de ayuda para, bueno, pues si no sabéis por dónde empezar, ¿qué hacer? EDOF. Eh, ¿Dónde utilizaría yo EDOF? Y esto sí os digo que no tenemos estudios que lo avalen, pero sí es algo que yo veo en mi clínica diaria habitualmente de los casos que me enviáis, de los que adapto, ¿de acuerdo? Entonces, pacientes en métropes y hipermétropes bajos van a ir muy bien con EDOF porque no les ponemos gradiente positivo. Diámetro pupilar, muy grandes, muy reactivas esas pupilas. Aquí sí que tenemos pues diferentes estudios que nos hablan de que por el diseño tenemos menos halos, menos imágenes fantasmas, etcétera, etcétera, menos dispersión, con lo cual sí que puede venir relacionado. Las dominancias cruzadas, que lo hemos visto. Anisometropías y ambliopías, sobre todo en ojos amblíopes, cuando ponemos un diseño CD o CN corremos el riesgo de pues, aumentar todavía más o disociar esa binocularidad que ya está comprometida porque estamos poniendo diferentes imágenes. Muchas veces no sabemos si poner el CD, poner el CN, nos compliquéis la vida, en esos casos, EDOF. Y luego, por supuesto, en problemas de fusión y estereopsis. Lo estamos diciendo y yo creo que ahora que entendéis perfectamente cómo funciona cada uno de los diseños, esto casi casi ya tendríais que tenerlo vosotros en mente. Respecto a cómo elegimos las lentes de Markenovi, bueno, si es anual o trimestral, ya sabéis, lo hemos comentado, Gentle 59. Si tiene reflejos o dispersión, pues puede ser por una zona óptica, ¿de acuerdo? O también podemos ahí utilizar las lentes con filtro de luz azul. Eh, Podemos, si queréis, si tenéis una pupila muy grande, calcularos cuál es la zona óptica de la lente y ver si está dentro o no. ¿De acuerdo? Paciente que usa las lentes en exteriores, por favor, utilizar siempre filtros ultravioletas. Siempre. Ya sabemos y aquí tenemos evidencia que es interesante. Por lo tanto, Saphir RX o EDOF. Problemas de roturas y manipulación, lo comentaba Gentle 59. Patologías palpebrales como conjuntivitis papilar, lead Wipper, todas estas patologías van relacionadas con la fricción de la lente de contacto. Si van relacionadas con la fricción de la lente de contacto, coeficientes de fricción bajos, Gentle 80. Pero ya os comentaba que esta lente, por esa característica, es un poquito más difícil de adaptar, así que si no estáis familiarizados con ella, ya sabéis, os animo o bien que me lo mandéis a mí, que ya sabéis que no tengo ningún problema, o que habléis con mis compañeros de Customer Care. Y luego córneas irregulares, pues LASIK, etcétera, etcétera. Aquí necesitamos módulos de elasticidad un poquito más altos, lentes que se deformen menos. Así que por ahí podríamos hablar con la Gentle 59 y luego lentes que tengan un coeficiente de fricción un poquito mayor para que no se nos muevan tantos, podríamos también hablar de Saphir. Última diapositiva que os pongo en cuanto a la elección de las lentes de contacto multifocales. Estas 3 últimas diapositivas son muy intensas, son muy densas, lo sé, pero como las vais a tener disponibles en la grabación, las vais a poder valorar tranquilamente y no quería dejarosla de poner porque al final es algo que me pedís constantemente. Si nos fijamos en el material, aquí tenéis hidrogel, hidrogel de silicona y Origin Technology, con las características que tiene cada una de ellas. Si nos fijamos en el diseño, monofocal, diseño CN, CD, EDOF. En la zona de óptica, recordad, zona óptica constante, un poquito de diseño de miosis senil, Gentle 59 y la Gentle 80 que tiene más diseño de miosis senil y EDOF con profundidad de foco. Y luego los filtros. Filtro ultravioleta clase 1, ¿de acuerdo? Y filtro ultravioleta clase 1 más el filtro de luz azul.
Tenéis aquí todas las posibilidades de elección de las lentes de contacto multifocales en relación, ¿de acuerdo?, a lo que sería la elección de la lente en cuanto a material, diseño, zona óptica y filtros. Y por último, recordaos esto, no sé si todos lo sabéis, pero las lentes de contacto RX de Markenovi tienen la posibilidad de poner el nombre en la caja y ojo derecho y ojo izquierdo. No tienen ningún gasto adicional, no tienen ningún cargo. El tiempo de entrega no es mayor y creo que es muy importante, ¿de acuerdo?, que ya que hemos dedicado mucho tiempo a adaptar esta lente de contacto, que el paciente vea que es una lente de contacto personalizada para él, ¿de acuerdo? Así que os animo a que lo hagáis y realmente pues que lo pongáis y que vuestro paciente entienda que esa lente de contacto, bueno, pues está fabricada precisamente para él, ¿de acuerdo? Así que os animo a que lo hagáis. Con esto, ahora sí, he llegado al final de esta sesión. Me he extendido un poquitillo más de lo que me hubiera gustado, pero había muchas cosas que decir. Habéis tenido bastantes preguntas a través del chat. Eh, Creo que todavía tengo alguna pregunta más, me voy a quedar a contestarlas todas. La sesión está grabándose, así que si alguno tiene que irse, lo entiendo perfectamente, es comprensible 100%, es una hora complicada, pero ya os digo que creo que esta sesión daba para mucho, incluso para mucho más de lo que os he contado, he intentado concentrarla un poquito. Así que voy a ir viendo un poquito las preguntas que me habéis hecho. Gracias por los comentarios que me estáis poniendo a través del chat. Ahora mismo no estoy mirando a pantalla porque estoy mirando el chat, así que voy a ponérmelo aquí en pantalla para que lo vea bien. Vamos a ver que tengo algunas preguntas. Vamos a ver. Yo les digo que utilicen lágrima y vuelvan a los 15 días o el mes de uso para comparar con lentes sin lentes. Sí, a ver, perfecto, Jerónimo. No me vale de nada dar una lágrima y luego no ver si está funcionando. Hay muchísimas lágrimas, unas actúan con ácido hialurónico, otras actúan con carmelosa, unas tienen un porcentaje, otras tienen otro. No tiene por qué la misma lágrima funcionar para todos los pacientes. La siguiente pregunta que me vais a hacer sé que es, ¿y qué lágrima es mejor? Todas son buenas. Yo aquí os animo a que habléis con el laboratorio de la lágrima, que ellos son quien más saben de su lágrima y quienes os van a poder indicar para qué paciente es cada una de las lágrimas. ¿De acuerdo? Y si cada 8 horas que la rutina sea combinada para acordarse, muy buen truco. Este me lo voy a apuntar, Jerónimo, porque me parece fantástico el hecho de que usen la lágrima artificial cuando se tengan que tomar alguna medicación. Está genial porque así no se les olvida. De ver, muy buen aporte, te lo agradezco enormemente. Y sí que es cierto que cada día más jóvenes y más prepresbitas tienen que usar lágrima por los antihistamínicos, por la contaminación. Cada vez nos encontramos más adolescentes con problemas de lágrima, así que os animo a que valoréis siempre con la lámpara hendidura esos patrones lagrimales, esa capa lipídica. También tengo pendiente hacer otra vez la sesión de lágrima, perdón, de lágrima, no, de lámpara de hendidura que me dijisteis muchos de vosotros en las encuestas que queréis que la repita, a ver si tenemos un huequito. A ver, vamos a ver, tengo un caso de un paciente que tiene estrabismo alternante, présbita, con agudeza visual, pero tiene una adicción baja, pero le probé EDOF y no le iba bien por el material. Estoy poniendo en los 2 TDs y es hipermétrope, ahora acabas de decir que 2 CNs, he comenzado la adaptación con una Gentle 59. Tengo que revisarle, a ver, no estás haciendo nada mal. Lo que estás haciendo es probar lo que consideras que es lo ideal para tu paciente y si esas pruebas que estás haciendo, las estás haciendo basándote en lo que piensas, no está mal, simplemente estás obteniendo resultados que a lo mejor no son los esperados, pero tú lo estás haciendo por algo. ¿Por qué lo de los CNs en los hipermétropes? Esto es una cuestión de aberraciones, ¿de acuerdo? Eh, no es un caso fácil. De todas formas, yo te voy a preguntar una cosa. Si tiene estrabismo alternante, ¿tiene fusión? Porque tú le estás poniendo lentes de contacto para buscar una visión simultánea. Si no tiene fusión, pues le puedes poner indistintamente lo que quieras en cada ojo.
ahí pues tendrías que ver un poco si esa alternancia es tanto en lejos como en cerca, si esa visión alternante él domina más en un ojo de lejos que en otro en cerca, porque a lo mejor puedes poner el CD en un ojo y el CN en el que sea menos dominante en lejos o el que utilice más en cerca. No sé si te estoy ayudando, si alguno de los compañeros que todavía están en sesión puede ayudarte más, Laura, pero quizá aquí lo que tenemos que valorar es dentro de esa visión alternante qué usa más el paciente para lejos y qué usa más el paciente para cerca y a partir de ahí intentar darle solución. Y también recuerda que puedes poner adiciones diferentes en cada ojo, que también puede ser una alternativa. Si puedo poner la diapositiva anterior, me pregunta Elisa. Elisa, si me dices cuál es, te la pongo porque como no sé a cuál te refieres, ¿de acuerdo? Muchas gracias por el comentario que viene después de back. Vamos a ver. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que yo tuve un caso similar y es muy complicado. En estrabismo alternante no lograba centrarse. Es un comentario de Jerónimo hacia el caso de Laura. Gracias, Jerónimo. No, no la tiene, pero quiere ver bien con ambos ojos en todas las distancias. Lo miraré. Vale, perfecto. Las expectativas, también buen apunte, Jerónimo. Es que a veces las expectativas que tienen los pacientes no combinan con lo que podemos darles. Yo aquí siempre os digo y os asemejo con un comentario que oí una vez a un oftalmólogo que me parece muy interesante. Cuando ellos, los oftalmólogos, hacen una operación de cataratas y ponen una lente intraocular, ellos buscan que el paciente esté cómodo en el 85-90% de las situaciones. Para ese resto, si se tienen que poner una gafa de cerca o una gafa de lejos, pues habrá que ponerla. Y eso es algo que tenemos que ser conscientes. Cada día tenemos productos más específicos. Es decir, em, mm, ropa técnica para hacer ciertos, pues por ejemplo, zapatillas específicas para correr, ropa específica para montar en bicicleta, un reloj específico si nos gusta hacer deporte. Y sin embargo, creemos que una lente de contacto nos sirve absolutamente para todo. Bueno, pues a veces no puede ser. Y eso es algo que tenemos que transmitir a nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Creo que tenemos que hacerles entender que cada situación requiere eh, una opción que es la perfecta. Y en este caso, por ejemplo, yo si tengo un paciente que me dice que está 10 horas delante de un ordenador, yo le diría, a ver, la mejor opción es la gafa. Eso no quita que tú tengas una lente de contacto cuando salgas. O si te quieres poner la lente de contacto para el ordenador, póntela, pero no es la mejor opción. Ahora, si vas a montar en bicicleta, vas a bailar, vas a salir a dar un paseo, vas a hacer vida social, la lente de contacto es la mejor opción. Así que yo creo que realmente lo que tenemos que buscar es combinar esas dos opciones y utilizar la mejor en cada momento. Bueno, pues creo que ahora ya no tengo más preguntas. Lo hemos ido solucionando todo. Vale, perfecto. Al revés, como siempre os digo, muchísimas gracias a vosotros por estar ahí al otro lado. La semana que viene recordad que la sesión de la tarde se ha pasado al martes porque por la tarde tenemos la sesión de Diego López Alcón de manejo de la miopía con y sin biómetro. ¿Qué diapositiva es? Sí, yo te la pongo, que todavía sigues por ahí. Dime, Elisa, cuál es. Y yo te la dejo puesta. ¿Esta es? ¿Puede ser? Gracias, Jerónimo, por lo del desayuno, pero bueno, te puedo decir que ya llevo desde unas orillas levantada y hace tiempo que desayuno. Yo creo que ahora ya casi casi me toca el aperitivo. La que pone la elección según las dominancias, vale. Esta de aquí. Te la dejo puesta, Elisa. Bueno, pues mientras Elisa se queda con esta diapositiva, me despido. Muchísimas gracias como siempre. Cuando queráis, nos vemos en la siguiente y la semana que viene nos metemos ya con la sesión 5. Por cierto, no me habéis enviado ningún caso. Solamente hay dos, bueno, una no, dos personas que me han enviado casos para que los podamos ver en la sesión 6. Si alguno tiene algún caso que se le haya complicado, que no entienda muy bien por qué han funcionado las lentes de la manera en la que han funcionado,
os animo a que me enviéis todos los datos que podáis para realmente poder presentar ese caso en las sesiones número 6. Que paséis muy, muy buen día y nos vemos. Chao, hasta la próxima.